Bueno, ya estamos grabando. Vamos a ver hoy el tema 8. ¿Ustedes tienen la plataforma abierta? ¿Tú, Cecilia? ¿Y Daira estará en camino? ¿Estará con el móvil? Vale. Pues vamos al foro de debate de la unidad 8. Y quiero que me contesten a estas 6 preguntas de forma corta. Antes de empezar el tema. ¿Vale? Me la contestan por ahí en el foro.
Dime, Cris. Pueden buscar en internet si quieren también lo que quieran, pero de un par de líneas, ¿sabes? Que no, un par de frases nada más. Cuando ustedes lo tengan, ustedes me avisan.
¿Cómo van? Ok, Cecilia. Y Daira está en el móvil, ¿no? Vale. Vamos a ver las demás. Vale. Y Daira sigue en el móvil, ¿no? Vale. Bueno, decirle una cosa. ¿Usted se acuerda lo del día 2 de abril, la clase práctica de 8 a 10, ¿verdad? Vale. Para que lo tengan presente, lo subiré este fin de semana al tablón de anuncios.
Eso por un lado. Por otro lado, las actividades de los temas que quedan, las actividades, la autoevaluación, hasta el miércoles siguiente a las 11 de la noche. ¿Vale? Antes de la siguiente tutoría. Y las actividades, las del tema 8, son para el próximo, como más tardar, para el próximo miércoles a las 11 de la noche. Y así de los demás temas, hasta el miércoles, al miércoles siguiente de la tutoría a las 11 de la noche. Y las actividades finales del tema 8, 9, 10 y 11 antes del día 1 de abril, antes del día de la tutoría esta práctica que vamos a hacer, que es el día 2, el examen es el día 3, la clase práctica el día 2 y las actividades finales y lo que quede, como más tardar el día 1 de abril a las 11 de la noche. Vale, yo todo eso lo puedo tener en el tablón de anuncios. Pues vamos para allá. A ver. Tema 8. Vale. Me lo voy a leer así por arriba a ver lo que contestaron. Vale, pues muy bien, muy bien. Vamos a hablar de todo eso esta tarde, de todas esas cuestiones, más en profundidad, y vamos a ir viendo todos esos temas y vamos a ir completando lo que ustedes han puesto. A ver si esto me hace caso. Lo primero que vamos a ver son los cuadros convulsivos. ¿Me oyen?
Vale, pues vamos a empezar con los cuadros convulsivos. Nuestros músculos están controlados por los estímulos eléctricos producidos por las neuronas del sistema nervioso central de nuestro cuerpo. En condiciones normales, los músculos realizan su movimiento según nuestra voluntad, o sea, nosotros le ordenamos y ellos hacen. Pero ante una lesión o una infección del cerebro, la actividad eléctrica se vuelve irregular, provocando un descontrol de las contracciones musculares, y a eso se le llama convulsión o crisis convulsiva. No sé si alguna vez han estado presentes ante alguien que haya sufrido una convulsión o si conocen a algún familiar o algún amigo que... Vale. Pues... tampoco. Mejor. Pues entonces las convulsiones son contracciones enérgicas e involuntarias del sistema musculoesquelético, secundarias a descargas cerebrales no controladas. Y hay varios tipos. La más que se oye puede ser la epilepsia, la epiléptica, que se oye bastante. Después puede ser por fiebre, por histeria. Pueden ser provocadas por otras enfermedades, como puede ser la diabetes, por una hipoglucemia, una bajada del azúcar, puede provocar también una convulsión. O por una hipertensión, porque se te haya subido la tensión por las nubes, también puede acabar en una convulsión. O provocadas por un traumatismo craneal, ¿vale? Un accidente. Las convulsiones pueden ser de varias clases, lo cual no quiere decir que no se puedan sufrir a la vez. Según el estímulo que lo desencadene, pueden ser convulsiones sintomáticas o secundarias, que son las que desencadenan estímulos transitorios que afectan a la actividad cerebral. Pues como dijimos antes, por fiebre, por una bajada de azúcar. Luego están las convulsiones idiopáticas, que estas no tienen relación en el tiempo con un estímulo conocido, que estas son, el ejemplo es la epilepsia, que de repente te aparece y punto. No tienen una causa concreta en el momento. Por otro lado, está según la extensión corporal a la que afectan. Están las convulsiones generalizadas y las parciales. Las generalizadas afectan a todo el cuerpo e implican pérdida de conciencia. O sea, cuando te pasa esta crisis, no vas a estar consciente. Y dentro de ellas se incluyen las ausencias, las crisis clónicas, las crisis tónicas y las crisis tónico-clónicas, una mezcla de las dos anteriores. Y después están las parciales, que afectan a una zona corporal sin pérdida de conciencia. O sea, en todo momento la persona está consciente. Pueden ser simples o complejas y pueden evolucionar a generalizadas. Las crisis clónicas, que son de las generalizadas, producen amplios movimientos rítmicos con extensión y flexión de los miembros. Las tónicas cursan con contracturas perseverantes en los músculos. Y las tónico-clónicas combinan las dos cosas. Aquí tenemos un dibujo de un niño, ahí medio retorcido, medio saltante, con movimientos así un poquito raros, que se supone que es que está convulsionando. Luego están las convulsiones por hipertermia, por una subida de la temperatura, por fiebre. Y afectan normalmente a los niños pequeños, entre 6 meses y 6 años. Los espasmos son consecuencia casi siempre del aumento de la temperatura corporal provocada por enfermedades infecciosas. La diferencia de... Vale. Las crisis clónicas son movimientos rítmicos, o sea, que no son arrítmicos aquí que se mueven como le da la gana, no. Son rítmicos, tienen una constancia y extienden y flexionan las manos y los pies, o sea, de una manera rítmica y ¿cómo te digo yo? Y constante, extienden y flexionan los miembros. Esas serían las clónicas.
Las tónicas son contracturas perseverantes de los músculos, o sea, esto no tiene que ser rítmico y no hay flexión y extensión de los miembros, sino son los músculos, es como unos espasmos. Y las tónico-clónicas es una mezcla de las dos cosas, más o menos. Vale. Vale, pues las convulsiones por hipertermia suelen ser en niños de 6 meses a 6 años y casi siempre es provocado por una enfermedad infecciosa, ya sea por la garganta, los oídos o lo que sea. Los signos y síntomas, pues la temperatura superior a 38 grados, que la piel la tenga caliente, que la tenga un rubor como enrojecida, sudoración. La mirada, puede tener la mirada fija o desviada, los ojos en blanco, esto ya es si la temperatura que es muy alta. Hay hipersecreción salival, o sea que tiene bastante saliva. Apnea, que incluso puede dejar de respirar. Inconsciente o con la conciencia alterada. Pues esto más que nada es también por los grados de temperatura. Las convulsiones generalizadas predominan sobre las parciales, o sea, en la hipertermia, en las convulsiones por hipertermia normalmente suelen ser generalizadas, o sea, como las que acabamos de ver, tónicas, clónicas. Y las contracturas cursan con puño cerrado y arqueando la espalda. O sea, que cuando le pasa eso, suelen cerrar los puños y se suelen arquear. Vale, son como los signos y síntomas para detectar que puede ser una convulsión por hipertermia. ¿Cómo debemos de actuar? Pues primero tenemos que controlar que las vías respiratorias estén abiertas y que pueda respirar. Hay que proteger al niño acolchando los laterales del cuerpo para impedir que se produzcan heridas. Claro, cuando empieza con esas contracturas o con esos movimientos, pues se puede hacer daño. Y entonces lo ideal es poner, pues yo qué sé, ropa, almohadas, cojines, lo que se tenga, por los lados para evitar que se haga daño. Aligerarlo de ropa sin que llegue a enfriarse. Y hay que bajarle la temperatura humedeciendo el cuerpo, pues con toallitas, como hemos visto en los temas anteriores. Cuando termine la crisis, hay que colocarlo en posición lateral de seguridad. Y una vez que está así, tomaremos las constantes vitales para ver que está todo bien. Y siempre con las recomendaciones del médico, o sea que habría que trasladarlo al médico si fuera. Pero nunca se debe de, creo que ahora lo vamos a ver, nunca se debe de meter la mano. Se puede morder la lengua, sí. Hombre, normalmente en este caso no tiene por qué, pero sobre todo en la epilepsia sí. Pero puede pasar lo de la lengua. Lo que pasa es que ellos en ese momento no se recomienda nunca meter la mano en la boca. Lo vamos a ver dentro un poquito. Importante. ¿Ves? Mira ahora lo que lo estábamos viendo aquí. No debemos colocar objetos en la boca para evitar que se muerda la lengua ni introducir nuestros dedos. Tampoco debemos de mover a la víctima, excepto si es inevitable por posibles peligros. Solo la vamos a mover si está bajo peligro en el sitio donde esté. Si no, de ahí no la tocamos. Y no se deben colocar objetos en la boca para evitar que se muerda la lengua ni introducir nuestros dedos, porque a lo mejor nos quedamos sin dedos. Esto nosotros como primeros auxilios, pero por ejemplo, yo como enfermera, las cánulas de Guedel, que las vimos cuando la RCP, vimos un dibujo de una cánula de Guedel. Esas cánulas se ponen, por ejemplo, a mí yo estoy en el hospital trabajando y a alguien le da una convulsión y nosotros tenemos preparado X medicación y la cánula de Guedel para ponerla, para evitar que se muerda.
y que la lengua se le vaya para detrás y que la vía respiratoria quede obstruida. Pero aquí como primeros auxilios, porque no vas a tener una cánula de Guedes tú en tu casa, no es lo normal, o en la calle, pues no se mete nada en la boca, ni siquiera los dedos. Yo tengo una pequeñita, un día la voy a traer. Es una cosa, parece de juguete, es una cánula que es de neonatos, de niños, de bebés prematuros. Una cosa mínima, que parece de juguete y es una cánula de Guedes que puede salvar una vida. Pero es curioso, todo el mundo se queda, porque la tengo en el uniforme, yo tengo como un estuchito, no, es como donde tengo los bolígrafos y eso me lo pongo en el bolsillo. Claro, yo por mi profesión. Y la tengo colgado ahí como de decoración, la cánula esa, y todo el mundo se fija en la cánula esa. Tan pequeñita que parece de juguete, pero salva vida. Pero sí, eso es mi caso. Lo que me quiero decir que lo digo porque esto de no meter nada dentro de la boca ni tal es como primeros auxilios, porque en principio tampoco no vas a tener una cánula de Guedes. Pero que en el caso de un profesional sanitario sí se le pondría una cánula de Guedes. Era solo para que supieran eso. Vale. Vale, pues ahora vamos a ver la epilepsia, que es una enfermedad del sistema nervioso central. Ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral provocan que el cerebro esté demasiado excitable o agitado. Y el cerebro lo que hace es enviar señales que no son normales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. O sea que en cualquier estás también como que a los 5 minutos estás convulsionando. La epilepsia cursa con crisis, ataques, convulsiones repetitivos y espontáneos. La secuencia habitual de un ataque epiléptico es la siguiente. Hay 3 fases. La fase número 1. Al inicio puede originarse una primera crisis llamada aura o sensaciones precursoras. O sea que a lo mejor tiene alguna alucinación, alguna contracción muscular aislada. Es posible que se produzca un grito o una pérdida de la conciencia repentina. Esto en la primera fase también puede pasar. En la fase 2 pasamos a la fase tónica. Surgen contracciones musculares fuertes y generales con una pausa en la ventilación de pocos segundos, siendo posible apreciar una coloración azulada en cara y labios. Y la tercera fase, que es la clónica, que es donde se producen las contracciones musculares de corta duración y generalizadas, como sacudidas, ruidos respiratorios e hipersalivación, o sea que le va a salir la saliva por la boca o incluso como espuma. En esta fase debemos tener un cuidado extremo, pues la víctima puede morderse la lengua y golpearse la cabeza contra el suelo. Por último, se produce hipotonía con relajación de los esfínteres, o sea que puede llegar la persona, si no pasan todos los casos, pero puede pasar, que pueda llegar a orinarse encima por la relajación de los esfínteres. La fase 4 es ya después de la convulsión, donde la víctima pierde la conciencia durante unos minutos para seguidamente despertarse desorientado, que no sabe lo que ha pasado, como con sueño y sin recordar lo que ha sucedido en la mayoría de los casos. ¿Cómo actuamos ante esto? Pues ante una convulsión de este tipo, llamar al 112, autoprotegernos de posibles lesiones al actuar con él, porque claro, de la sacudida, de cómo se va a mover, nos puede dar un manotazo a nosotros también. Si es posible, controlaremos la caída de la víctima para evitar daño. Si es posible, porque como esto es repentino, pues retiramos de los alrededores objetos con los que se pueda golpear o lesionar y colocaremos cojines, ropa, almohadas, lo que tengamos bajo la cabeza y alrededor del cuerpo. Todo esto para evitar que se haga daño. No sujetaremos a la víctima con fuerza para impedir las convulsiones, sino que dejaremos que ese proceso siga, ¿vale? Aflojaremos la ropa
Comprobaremos la vía aérea durante todo el proceso, controlando posibles vómitos. Claro, hay que controlar que si vomita, para que ese vómito no se lo trague y se pueda ahogar. Y actuando en consecuencia pues por lo que vaya pasando. Hay que tomar los constantes vitales, la conciencia, la ventilación y el pulso, y una vez que pase la crisis colocarla en posición lateral de seguridad y esperar a la llegada del 112 que habíamos avisado. La ausencia, que la nombramos antes, es una forma de crisis epiléptica que cursa con un ataque ligero y leve. Se produce una desconexión en la que la víctima tiene la mirada perdida, pequeñas contracciones en la cabeza y párpados, y emite sonidos y como que mastica. La actuación del socorrista debe consistir en protegerlo hasta su recuperación. Ahora vamos a ver lo que sería una convulsión por un ataque de histeria. Tú no puedes, en ese momento, tú no puedes parar la convulsión, tú no puedes tirarte encima y pararlo, puedes evitar que se haga daño y un poco controlarlo, pero no pararlo en seco el movimiento. Controlar que respira, sí, ahí en ese momento date cuenta que esto es cuestión de minutos, que tampoco es que dure excesivamente. Pues tú lo ves, si se mueve de esa manera es porque está respirando seguro. Es una vez que esté un poco más tranquilo y sobre todo se refiere al tema de los vómitos. ¿Sabes? Si tú ves que se está vomitando encima, es un poco ponerlo de lado para que no se lo trague y entonces no se ahogue, y entonces ahí sí que podría haber más problemas, pero es un poco eso. Sobre todo en el tema de los vómitos, o que se dé un golpe y tal, pero... Vale. Bueno, pues la convulsión por el ataque de histeria. Un ataque de histeria es fruto de una seria incompatibilidad entre los problemas internos y la exteriorización emocional, con manifestaciones excesivas, o sea, vamos, lo que todos conocemos como una histeria, que te vuelves loca, vamos. La persona que lo sufre comienza el cuadro, sí, que está, que vamos, que tiene que gritar porque es que no puede más, que está a punto de reventar. Pues la persona que lo sufre comienza el cuadro gritando, realizando movimientos muy nerviosos, agitándose o tirándose de los pelos, vamos, eso, de volverse loca. Luego cae al suelo de forma dramática pero controlada para no hacerse daño, ¿no? Porque obviamente es consciente de... Continúa realizando contracciones arrítmicas, tratando de llamar la atención. Puede fingir morderse la lengua, a diferencia de la crisis epiléptica, en la que realmente se la muerde involuntariamente por todo el proceso. No sufre relajación de esfínteres, no hay relajación de esfínteres, y en la fase final no existe somnolencia. A veces finaliza con risa histérica o llorando, por lo que le dé. Esto es un poco la diferencia con lo que sería la epilepsia, las distintas que, como para diferenciarlo. Vale, aquello empieza repentinamente, de repente empieza a convulsionar, y esto pues tiene un estado emocional presente y que puede empezar gritando. Pues sí. Y eso, que no tiene, ni se muerde, si se muerde la lengua es porque lo está fingiendo, es adrede. No sufre relajación de esfínteres, no hay existencia de somnolencia al final, o sea que vamos, es muy distinto. Y ya vimos los tipos de convulsiones, que son pues esos 4 que hemos visto. Bueno, esos 4. Por hipertermia, hemos visto la epilepsia y el ataque de histeria. Esos 3 ejemplos son los que hemos visto. Ahora vamos a ver lo que es un accidente cerebrovascular, o ACV, otras siglas. El ACV, ictus o apoplejía,
Es una enfermedad cerebrovascular que se caracteriza por una interrupción del flujo de la sangre al sistema nervioso central, afectando a sus funciones de forma variable según la zona dañada. Y es un episodio grave. Una CV es un episodio grave. Se puede clasificar según los signos y síntomas. Puede ser claro, porque un ictus suele dejarte medio cuerpo paralizado. Si afecta al lado izquierdo, se te queda paralizado el derecho y al revés. Que puede ser reversible dependiendo de cada persona y de cómo haya sido su caso. Puede llegar a ser reversible, de que vuelvan a mover todas las partes de su cuerpo y tal, o dependiendo puede ser que le queden secuelas. Esto dependerá del área del cerebro que se quede afectada y de su extensión. Puede ser un ACV isquémico, que es un infarto cerebral, que puede ser de origen vascular, intravascular, que puede ser embólico o aterotrombótico, ahora veremos qué es eso, y puede ser de origen extravascular por una estenosis o una estrechez. O puede ser un ACV hemorrágico, que es una hemorragia cerebral, que puede ser por hipertensión, una subida de la tensión, o por un aneurisma, que ahora veremos también. Los ACV dañan de forma grave el riesgo de una zona cerebral debido a la rotura de un vaso sanguíneo o por la formación de un coágulo. Eso es lo que impide a pasar al torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central, o la rotura de un vaso o la formación de un coágulo. En este último caso se debe medicar a la víctima lo antes posible para evitar la extensión de la zona cerebral dañada. Ante una CV siempre hay que llevar a la víctima a urgencia, ¿vale? Para que lo valoren. Como curiosidad, que se lo acabo de decir, la parte derecha del cerebro controla la mitad izquierda de nuestro cuerpo y la izquierda controla la derecha, o sea que es al revés. Si el daño lo tienes en el derecho, lo que se te va a paralizar es el lado izquierdo y al revés. A ver una cosa. Vale. Lo que vimos aquí, ahora lo vemos. A ver, las causas o el origen son estos. Del ACV isquémico puede ser de origen vascular, origen intravascular, que puede ser lo embólico. Una embolia es un coágulo que se desplaza desde el lugar de origen hasta otra zona vascular y a lo mejor hace el taponamiento ahí. Eso es una embolia. Y el aterotrombótico, una trombosis es una formación de uno o más coágulos en el endotelio vascular, lo que sería como en la piel de la arteria o de la vena. Y lo del atero, que puede ser también una placa de ateroma de grasa. ¿Vale? Entonces, las causas son estas. Pueden ser del isquémico, de origen vascular, de origen intravascular, ya sea por coágulo o por ateroma de grasa, o por una estenosis, que es una estrechez, y en el hemorrágico puede ser por una hipertensión, te sube la tensión bastante, que produce esa hemorragia, porque rompe ay, es que no me sale, la vena vale, la rompe y produce esa hemorragia cerebral, o debido a un aneurisma también. Estas son las causas. Los signos y síntomas.
Pues dependiendo de la zona del cerebro que se afecte, pueden ser sensoriales, motores o sensitivos motores. O sea, pueden haber problemas en la deglución y en el habla, o sea, problemas al comer y al hablar. Puede haber debilidad o privación del movimiento de algún miembro o de la cara. Puede haber una lesión que afecta a la visión o incluso que implique su pérdida. Puede deambular de forma dificultosa. Puede haber dolor de cabeza bastante fuerte. Puede haber movimientos asimétricos en la boca, o sea, que tenga la boca media torcida. Puede haber confusión. Cuando el ACV es leve, los síntomas pasan casi desapercibidos. Parestesia, amnesia leve, desorientación leve, escasa debilidad muscular. La víctima de una ACV puede tener dificultad para la deglución. Para no dificultar la actuación del personal sanitario, no daremos a la víctima de comer ni de beber. O sea, hasta que no lo valoren los médicos del servicio sanitario, no se le dará de comer ni de beber nada. ¿Cómo debemos de actuar? Pues si está consciente, facilitaremos que se tumbe colocando más elevado la parte superior del cuerpo, o sea, lo que es la cabeza y el tórax, apoyándolo sobre una prenda, almohada, cojín, lo que tengamos. Y si el ACV afecta a la cara, colocaremos una toallita para recoger la saliva por el lado afectado, porque va a tener excesiva cantidad de saliva y que no la va a controlar. Si está inconsciente, pues nos tocará hacer la reanimación cardiopulmonar. Tendremos que estar pendientes de la ventilación de la víctima, de que respire, de que no llegue a pararse. Se avisará al 112, se comunicará, como hemos visto, toda la situación. Vigilaremos las constantes vitales y aflojaremos la ropa que dificulte a que pueda respirar de manera adecuada. Por otro lado, vamos a ver el infarto de miocardio, que son las alteraciones circulatorias. Una de ellas es el infarto de miocardio y otro que vamos a ver es el ANGO o la angina de pecho. El infarto de miocardio es un cuadro coronario que se produce en el músculo cardíaco cuando las arterias que irrigan el corazón se obstruyen e impide que les llegue el oxígeno, produciéndose una necrosis de la zona afectada que lo daña de forma irreversible. ¿Vale? Si se produce una necrosis, eso es irreversible, no hay marcha atrás. En la mayoría de los casos, el infarto se produce por un coágulo. Hay un coágulo que tapona e impide que la sangre llegue hasta la musculatura cardíaca y por lo tanto que le llegue el oxígeno que necesita, con lo que se produce la muerte de esas células. La gravedad del daño dependerá de la extensión del área muscular, de lo que abarque y de dónde se encuentre, de la localización, sobre todo si se produce una arritmia, o sea que el corazón no late rítmicamente, sino que va un poco descontrolado. Los signos y síntomas pues suelen ser opresión y dolor continuo en la zona precordial, en el tórax, que ese dolor se irradia hacia los brazos, también en la mandíbula, espalda y dientes. Puede haber dificultad respiratoria, la sensación de que le falta el aire, y también puede haber dolor en el epigastrio, en el abdomen, ¿vale? En el estómago. Puede haber sensación de muerte inminente. Eso es un poco, sí, como la sensación esa de que no puede respirar, de que puede haber mareo, vómitos, náuseas, tos, pérdida de conciencia, transpiración. Y algunas personas mayores, diabéticas y ¿el qué, Cristina? Eso quiere decir que la persona nota que se muere, ¿sabes? Que me muero porque me estoy asfixiando, porque tengo este dolor, ¿sabes? Que como que en ese momento su sensación es de que se va a morir, ya, de agobio y de que se muere. Vamos. Sí, del agobio ese que no puede respirar, de que tiene el dolor, de que esto, pues la sensación de esta no salgo, vamos. Pues lo que estoy diciendo, en algunas personas mayores, diabéticas y mujeres sobre todo, pueden no tener síntomas típicos de infarto y cursan con poco o ningún dolor en el tórax, que se llama ataque cardíaco silencioso.
Esto es un poco así lo normal, porque después también hay gente que le ha dado infarto y no le duele el lado izquierdo del pecho, sino le duele el derecho. Normalmente te duele el izquierdo y se radia hacia el izquierdo, pero que también puedes venir con dolor torácico en el lado derecho y puede ser un infarto. ¿Cómo actuaremos? Pues si la víctima estuviera inconsciente, recordaremos y pondremos en práctica lo aprendido para efectuar la RCP. Si está consciente, nuestro principal objetivo será procurar que descanse y llamar al 112, que no haga esfuerzo. Le informaremos del estado de la víctima para que nos indique la actuación correcta que se debe aplicar hasta su llegada. Sentaremos a la víctima en un lugar cómodo, con las piernas flexionadas y los hombros apoyados contra un respaldo, a mayor altura que las caderas. Esto siempre dependerá de cómo esté la persona. Esto es en caso de que esté medianamente bien, pues se le colocará así. Le preguntaremos si puede tomar ácido acetil salicílico, eso es una aspirina, ¿vale? Y en caso que diga que sí lo puede tomar porque no lo tiene contraindicado y no es alérgico, si tenemos aspirina se la podemos dar. Siempre consultándole con el 112, ¿vale? Como hemos llamado al 112 y lo tenemos al teléfono, lo confirmaremos con ellos y le preguntaremos a la persona. Lo que hace la aspirina tiene, es un anticoagulante. O sea, si tenemos una persona que está con un infarto o con un riesgo de infarto, que tiene un coágulo que no deja pasar la sangre, y nosotros le damos una aspirina, y la aspirina es anticoagulante, lo que hace es disolver ese coágulo, que la sangre sea más líquida, es lo que se intenta con la aspirina, ¿vale? Por eso lo de la aspirina. Normalmente las personas que son cardiópatas, que tienen pues, sus enfermedades cardíacas o que han sufrido un infarto ya, pues se quedan en tratamiento con el Adiro, que no es otra cosa que una aspirina, para evitar eso, cualquier coágulo. También por eso a lo mejor cuando a uno le duele la cabeza, que se ha tomado una aspirina y a lo mejor después te rozas con algo, te haces una herida, puede sangrar más, es por eso, porque tiene el efecto, aparte de que alivia el dolor, pues tiene ese efecto anticoagulante, la aspirina. Si está en tratamiento por angina de pecho o por algún infarto anterior, le facilitaremos la medicación que normalmente suelen llevar encima. Eso en todo caso que lo lleve encima y que sepamos que es para eso. El Sintrón es otra cosa. No todas las personas que han sufrido un infarto toman Sintrón, ni no todas las personas que toman Sintrón han sufrido un infarto. O sea, el Sintrón es un anticoagulante también, ¿vale? Pero no se utiliza, o sea, el tratamiento a utilizar en este caso es la aspirina. Lo del Sintrón pues depende de más cosas, ¿vale? Y lo del Sintrón depende también de la coagulación que tengamos, de una analítica, ¿no? Depende de una analítica de los parámetros de la coagulación de la persona para tomar Sintrón o no tomar Sintrón, pero es un anticoagulante también, ¿vale? Igual que la heparina, la gente que se pincha heparina en el abdomen, ¿vale? También es un anticoagulante, pero en este caso, la primera opción es la aspirina. El Sintrón y las demás cosas pues van en función de otras historias, pero en plan primer auxilio o nosotros como primera opción, si yo hago un electro y el médico confirma que puede ser un infarto, lo primero que se da, o si se está con dolor, es una aspirina, ¿vale?
Entonces, y por último, tanto si está consciente como si no lo está, hay que tener en cuenta las constantes vitales, ¿vale? Hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y aquí vemos un coágulo que ocluye que la sangre no pasa y la placa de colesterol, el ateroma, que tampoco deja que pase, entonces está ahí ocluyendo, ¿vale? La angina de pecho o ANCO, que la diferencia con el infarto es que en este caso la obstrucción coronaria no es total, solo es parte del músculo cardíaco, lo que sí llega a recibir sangre oxigenada, pero menos cantidad. Los síntomas son prácticamente iguales, lo que pasa que en la angina de pecho, cuando normalmente suele dar en actividad, no en reposo, entonces cuando cesas actividad y te paras, pues suelen desaparecer los síntomas. Después está el shock o estado de choque, ¿vale? Que durante estos tiempos hemos hablado de algún tipo de shock. Puede haber una disminución del volumen de sangre, a lo que se llama shock hipovolémico, que puede ser, por ejemplo, por una hemorragia. Hay una hemorragia, estás perdiendo sangre y entonces hay una disminución de la volemia en el cuerpo, por eso shock hipovolémico. Hay que reponer, hay que parar esa hemorragia y hay que reponer esos líquidos o esa sangre. Puede ser un shock anafiláctico, que es por una reacción alérgica exagerada, que también ya lo hemos visto, o del neurogénico, como puede ser por alguna intoxicación. Y ante un shock puede haber un fallo cardíaco, como sucede en el infarto de miocardio, ¿vale? En primeros auxilios debemos de vigilar la aparición del shock y sus complicaciones, que la complicación es la parada cardiorrespiratoria, por lo que debemos de adaptar unas medidas preventivas. 1. Controlar el pulso y la respiración, las constantes vitales. Poner a la víctima en posición anti-shock, que es de boca arriba, de cúbito supino, de boca arriba, con las piernas elevadas, o sea, para que la sangre vaya al cerebro. Primero que nada, sin manos, sin pies, se puede vivir, pero sin cabeza, así, diciéndolo mal y rápido, claro, se hace en ese sentido, ¿vale? Se le aflojará la ropa y se evitará la pérdida de temperatura protegiendo con una manta, con más ropa, con lo que tengamos. Hay que vigilar por si llegara a pararse la persona y hubiera que hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y como signos y síntomas suelen aparecer taquipnea y taquicardia. Taquipnea es una respiración más rápida y taquicardia es el pulso acelerado, pues el corazón va más rápido también. Pues, con la piel pálida, fría, sudorosa y cianótica, azulada. Y pueden aparecer mareos, confusión y ansiedad. Se debe de actuar con rapidez si se produce pérdida de conciencia, o sea que le da un síncope. El síncope es el descenso brusco de la cantidad de sangre que llega al cerebro, produce una pérdida brusca del conocimiento. ¿Vale? ¿Hasta aquí qué tal? Hay de todo aquí. ¿Tienen dudas hasta aquí? El ANCOR es una angina de pecho, que es, la diferencia sería en realidad con el infarto. El infarto y el ANCOR es prácticamente lo mismo, salvo que el infarto hay un taponamiento por un coágulo o por lo que sea y no puede pasar la sangre oxigenada y entonces se produce el infarto. Y el ANCOR no está taponado del todo, ¿vale? Hay un pequeño espacio donde sí pasa sangre, pero menos cantidad.
Por eso, cuando están subiendo escaleras o caminando o haciendo algún tipo de esfuerzo, es cuando le da el dolor es en el pecho. Y cuando se para, cesa, porque con lo poco que le pasa de sangre, pues, y estando quieto, en reposo, pues lo puede soportar. Pero al empezar a hacer ejercicio, pues cuando le da ese dolor, porque el taponamiento no es completo. Y el shock puede ser un shock anafiláctico, un shock hipovolémico. Hipovolémico porque, por ejemplo, tengas una hemorragia, estés perdiendo sangre, entonces tu tensión baja, porque la presión en las venas, en las arterias, es menor porque no hay sangre, porque la estás perdiendo. Entonces puedes entrar en shock porque te puedes parar, estás perdiendo sangre, te puedes parar, y eso es un shock hipovolémico, por falta de sangre, de líquido que hay que reponer. Un shock anafiláctico es cuando tienes una alergia, pero una alergia exagerada, de esta de que ya corre peligro tu vida, de que te puedes llegar a parar, o se te puede cerrar la glotis en la garganta y tienes la vía aérea obstruida y no puedes respirar. Por ejemplo, es un shock anafiláctico por una reacción alérgica. Por ejemplo, más o menos. Cuando se diagnostica un ángor o una angina de pecho, le tienen que hacer ciertos estudios a la persona, ¿vale? Para ver que eso es así. Le darán un tratamiento y a lo mejor le tienen que hacer lo que se llama espérate que me salga el nombre. Oh, que se me fue. A ver si me viene. Tanto en el infarto como en el ángor le pueden hacer un cateterismo que introducen un aparatito por la arteria femoral, que es en la ingle, ¿vale? Para ver el corazón, para ver las arterias y toda la historia en el corazón, para ver cuáles están obstruidas y cuáles no, ¿vale? Y entonces te pueden poner lo que se llama unos stents, que es para abrir esas arterias, esas venas, es para abrirlas y que la sangre pueda pasar bien, ¿vale? Entonces eso es un tratamiento que puede haber en el infarto o en el ángor. Es un estudio que se hace para ver cuál es el problema. Otra cosa va a ser la dieta, el ejercicio y el pastilleo que le pongan, como puede ser la aspirina, el Plavix, etc. Vale, pues entonces voy a parar la grabación para ver unos vídeos y después continuaremos. A ver si puedo.